Muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo en un nuevo De Tú a Tú con Daniel Barrios. Tengo el gusto y un enorme orgullo personal de tener esta noche a un señor, pero un señor que para mí es un ejemplo en este país, hablando nacional e internacionalmente, como es el señor don Carlos Bogdanich. Muchísimas gracias por estar aquí, lo primero y lo último que diré seguramente. Muchísimas gracias a ti también por promocionar y canalizar todo este tipo de investigaciones que siempre viene bien para todos, ¿no? Es un verdadero placer, de verdad. Voy a hacer una corta presentación y luego ya te voy a hablar de tú con todo mi respeto, por supuesto, y luego ya a charlar a lo que salga naturalmente. Ya has visto que no hay nada preparado, simplemente llamar. Nos ha costado un poquito hasta que nos hemos conectado bien. Los duendes de la informática. Y que salga ya lo que ha salido, lo que quiera salir. Bueno, don Carlos Bogdanich es profesor, periodista e investigador. Corrígeme lo que puedas, si hay algo que me equivoque, por favor. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1952. Se instaló en Zaragoza y creó el primer centro de investigación y divulgación astrológica, organizando diversos congresos nacionales e internacionales. Creó el programa de televisión Cuarta Dimensión, interviniendo durante años en cientos de programas y siendo presentado diariamente la predicción del horóscopo, en el horóscopo del Heraldo. Fue en Belchite, Zaragoza, allá por 1986, el grupo de Cuarta Dimensión, con el programa radiofónico Radio Heraldo. Belchite es famoso a día de hoy, pero para que sea, es que estoy un poco nervioso, Carlos, perdona, pero para que sea tan conocido es porque tuvo el valor de ir a alguien por primera vez, y ese alguien es usted, don Carlos, y desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento. Vaya por delante. Pues muchas gracias. La trayectoria sí que ha sido extensa, con muchas experiencias y con mucho trabajo en todo este tipo de cosas. Lo de Belchite sí fue una sorpresa para todos en un principio, porque cuando fuimos a realizar la experiencia, pues tuvimos un poco la suerte del principiante, ¿no? Porque nunca habíamos hecho una experiencia dedicada al tema de las psicofonías, y bueno, y lo que resultó, pues nos llamó la atención primero a nosotros, ¿no? Además, tuvimos la oportunidad, que se juntaron muchas cosas. Por un lado, la inquietud, las ganas de investigar por parte de todo el equipo Cuarta Dimensión en aquella época, y luego que Radio Heraldo, que pertenecía en aquel entonces al Heraldo de Aragón, nos facilitó técnicamente también todos los medios tecnológicos más avanzados que había en aquella época para poder realizar este tipo de experiencia. Y sí es verdad que además de que en principio los primeros sorprendidos con respecto a la psicofonía que obtuvimos de Belchite fuimos nosotros, en el momento que en el programa emitimos en el año 86, recuerdo que fue octubre, noviembre del 86, emitimos en directo, mejor dicho, en el programa, la psicofonía, con comentarios, con historia y demás. Bueno, pues eso corrió como la pólvora, es decir, empezó la gente a estar alucinados con el tema en cuestión, a tal punto que pues recorrió medio mundo la psicofonía, por todos lados, ¿no? Y fue, de alguna manera, el evento que puso en el mapa al pueblo viejo de Belchite, porque a pesar de que estaba ahí, pues solamente pues, muchos románticos o algunos investigadores pues solían ir por Belchite en aquella época. Hoy en día es impresionante. O sea, hoy en día ahí hay todos los meses del año, pues tienes ahí centenares de personas que van, la mayoría de ellos atraídos por el tema mágico de la psicofonía, ¿no? O sea que fue de alguna manera un antes y un después en todo, ¿no? A pesar de que
el programa Cuarta Dimensión, que fueron más de 1.600 programas de radio, que se dice pronto. Sí, sí, Lo que pasa que, Daniel, también era otra época tanto en el mundo de la radio como en el mundo de los medios de comunicación. En aquella época, nosotros desde Zaragoza, pues emitíamos, pero teníamos la posibilidad de que nos escuchasen también en toda España. Es decir, hoy en día es imposible hacer eso, es decir, a menos que estés en una radio o en una empresa que cubra pero que son contadas en este momento. En cambio, en aquella época había yo casi diría esa libertad de movimiento, y yo recuerdo que nos escuchaban desde Canarias, por ejemplo, había gente que en directo se ponía en contacto con nosotros porque teníamos siempre los teléfonos abiertos. Otra cosa también importante que hemos perdido lamentablemente, y a toda la gente de la radio nos gusta, es las emisiones en directo. Hoy en día se ha perdido mucho eso, todo está enlatado. En aquella época vivíamos mucho más intensamente este tipo de cuestiones. Yo recuerdo anécdotas, por ejemplo, de haber hecho programas en directo, que teníamos inclusive la libertad de acción para que, si el programa, por el tema que fuese, duraba más tiempo. Yo hubo programas que duraban 4 horas y media. Imagínate empezar a las 12 de la noche y porque el tema lo exigía, como el caso, por ejemplo, esto es un tema que muy poca gente lo recuerda porque hace mucho tiempo. Un joyero de Zaragoza me propuso el hecho de hacer una experiencia en la cual él se quería encerrar en un panteón del cementerio de Zaragoza. Pasar la noche ahí, encerrado, solo, para, de alguna manera, experimentar por la noche qué siente una persona estando encerrada en un panteón. Hacer un aislamiento total. Lo único que tenía, contaba él, era un walkie que estaba directamente conectado con la radio. Y entonces era hacer una experiencia, a ver qué sentía por la noche. Yo recuerdo que, hicimos los trámites adecuados, pedimos el permiso correspondiente para ir ahí. Yo recuerdo que la policía local, la policía municipal, entonces nos acompañó, nos llevó hasta el cementerio, lo dejamos al señor en el panteón y nos fuimos a la radio. Y a las 12 de la noche, pues conectamos, empezamos el programa y él estaba solito ahí por la noche en el panteón. Claro, el tema fue que el programa iba a hablar sobre todo sobre el tema del miedo en las personas. Y eso era hablar distintas personalidades que estaban en el programa. Había un psicólogo, había un físico, había un parapsicólogo, estaba yo y no me acuerdo cuánta gente más. Nosotros hablábamos de la parte teórica, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, pues escuchábamos lo que nos emitía esta persona desde el panteón, ¿no? A una hora determinada, ya pasado tiempo, pues empezó a escuchar sonidos y voces, o sonidos extraños. Claro, te puedes imaginar que si estás haciendo el programa en directo y la gente sabe que hay un señor metido en un panteón, pues está contando eso pasada la medianoche, pues eso crea un ambiente muy especial, ¿no? Pues ni corto ni perezoso, le dijimos nosotros, casi al final del programa, le dijimos que íbamos a terminar el programa, pero que ya iríamos mañana a buscarlo a él. Y entonces, claro, se le produjo una situación de pánico que sí, porque claro, le quitamos el sonido de walkie, y entonces sí, ahí él se sintió completamente solo en el panteón, mientras que todo el público estaba escuchando su voz, todo su temor, y él pensaba que estaba hablando solo para él. Por lo tanto, hicimos un programa donde produjimos, mejor dicho, la sensación de miedo, la sensación de aislamiento, y bueno, cuento esto como anécdota, ¿no? Que de alguna manera, pues, en esa época, pues, se podía hacer ese tipo de experiencias con más facilidad, o por lo menos más viabilidad, ¿no?
Qué interesante. La verdad es que es un caso que yo soy una persona que poquitos aislamientos he hecho. Realmente, recientemente estuve en un orfanato abandonado y pedí a los compañeros que ya que me estrenaba se fuesen lo más lejos posible. Estábamos conectados con walkie-talkies, pero la verdad es que no tiene precio. Expresar las sensaciones que se perciben estando allí en el enclave, haya o no haya fenomenología, esta trabaja mucho. ¿Qué te voy a decir a ti? Que eres un profesional y la verdad es que hay que estar, y más en un cementerio. ¿Qué opinas sobre las parafonías o psicofonías, como tú las determines, en un cementerio? ¿Puede haber fenomenología paranormal? ¿Pueden haber registros parafónicos? Hombre, mira, Daniel, nosotros hicimos varias experiencias en cementerios. Recuerdo una de ellas con Ricardo Martínez, compañero y colaborador y gran amigo, que era además él técnico de sonido de Radio Heraldo en aquel entonces. Estuvimos en el cementerio de Zaragoza y en otros también realizando las experiencias. Incluso en una oportunidad nos metimos, también con los permisos pertinentes, en las fosas comunes. Es decir, bajamos a lo que es la parte subterránea donde tiran todos los huesos, y estuvimos ahí dentro haciendo las psicofonías también, ¿no? La anécdota fue brutal pero no por el hecho de que obtuviésemos un resultado positivo de la psicofonía, sino por lo que aconteció, que de repente bajamos en una escalera, una noche también no había luna y estaba todo muy oscuro, y bajamos a la fosa, donde están todos los huesos, y ahí los dos con una pequeña linterna y los aparatos para grabar, pues nada, y estábamos pisando huesos, porque te puedes imaginar que ahí tiran todos los esqueletos y demás. Nos pusimos los aparatos a grabar, nos pusimos en silencio, y de repente la única luz que entraba era por la claraboya de donde habíamos bajado, un poco de luminosidad, el silencio era total, y de repente empezamos a escuchar un sonido, pero claro, lo empezamos a escuchar nosotros, ¿no? Pero un sonido que parecía algo extraño, como que iba acercando hacia nosotros. Y realmente yo recuerdo que tanto Ricardo como yo se nos pusieron aquí, porque de alguna manera dices, ¿qué está pasando aquí, no? Y cuando ese sonido se hizo muy patente, como que estaba al lado nuestro, de repente, de esa boca de entrada donde habíamos entrado nosotros, vemos una carretilla del cuidador del cementerio que vino con la carretilla, y como se había olvidado que estábamos nosotros ahí abajo, arroja una cantidad de huesos dentro y encima de nosotros. O sea, que el sonido era, quiero decir con esto que era la anécdota, ¿no? Pero bueno, a la pregunta que decías tú, por las experiencias que tuvimos nosotros, que fueron varias, no tuvimos nada. Y yo doy la razón siguiente. En el cementerio estamos llevando lo que ha acontecido en otro sitio. Es decir, no hay una impregnación de una situación violenta, accidental, la que sea. Para algo se le llama el Camposanto, es decir, es una zona de una tranquilidad absoluta, a menos que también lamentablemente ha ocurrido más de una vez, haya ocurrido alguna situación dramática, alguna situación violenta en el propio cementerio, en algún sitio del cementerio. Pero por lo general, la impregnación de negatividad, de una situación negativa, yo creo que está en el sitio donde ocurrió. Por eso es cuando vamos a lugares que históricamente sabemos, caso Belchite, como otros casos que hay también, y conocemos un poco la historia del sitio, o mejor dicho, surge una psicofonía, como puede pasar en la casa de una persona, y de repente dices, qué cosa más rara que aparece aquí, pero empiezas a indagar en la historia del sitio y vas descubriendo asuntos que guardan relación con lo que en la psicofonía has obtenido. Es decir, hay una relación causa y efecto, ¿no? Sí, respuestas inteligentes a razón de las preguntas efectuadas. Podría ser. Por ejemplo,
para mí viene acorde con Belchite. Belchite ha sido un hecho, han habido hechos trágicos, es un enclave con hechos luctuosos. Y ¿tú qué opinas? A causa de tanta tragedia en ese poblado abandonado, por desgracia, a causa de la guerra civil, una guerra entre hermanos, al haber habido tantos asesinados, ¿tú crees que ahí se han quedado impregnadas esas voces, por decirlo de una manera? Sí, esas entidades. Yo diría más que las voces, quedan impregnadas emociones, que nosotros a través de los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, lo que hacemos es trasladarlo a un lenguaje, porque en realidad cuando se inventó el teléfono, ¿quién le iba a decir al resto del mundo que combinando determinados elementos físicos, pues a través de un hilo, pues sale la voz? Es decir, de alguna manera la tecnología permite que nosotros podamos observar, que podamos ver cosas que nuestros sentidos no tienen la capacidad para hacerlo. Lo que no quita que haya así personas que tienen esas cualidades, esos dones, de que de repente pueden presentir, sentir, escuchar, pues, o contactar con otros planos de la existencia, ¿no? Vale, Carlos, pero a lo que yo te quería llegar a ti, personalmente, por toda tu experiencia recorrida en el viejo pueblo de Belchite, tú personalmente, dejemos a los sensitivos auténticos a un lado. Ya. A lo que te quiero llegar es a ti personalmente, esas voces que aparecen en nuestros registros, pueden ser voces que están enclavadas allí en el lugar, en el enclave. Esas entidades están vagando por allí y por algún motivo no pueden salir de allí durante un tiempo, o está prohibido por lo que fuere. ¿Tú qué crees? Adentrándonos ya un poquito, aunque llevamos muy poco para mí, porque si pudiese te robaría 3 días y medio seguidos, pero tu opinión personal, con toda tu trayectoria durante tantos años, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que el motivo de esas obtenciones parafónicas que obtuviste tú allí, y no te estoy hablando de sonidos de avioneta, te estoy hablando de voces totalmente claras, guturales? Ya, yo soy un convencido que, y eso además está muy claro, para que exista, se produzca una manifestación del tipo que sea, tiene que haber, primero, el elemento humano que esté presente. Bien, nuestra mente tiene unas capacidades en las cuales vamos poquito a poco descubriendo, poco a poco, que, no sé, hay una mayor o menor medida, pero cada persona tiene unas capacidades, ¿no? El fenómeno hay que plantearlo desde el punto de vista de... Hay una frase muy clara que es la siguiente. El concepto del tiempo. Porque el que está experimentando se pregunta en un momento, vamos a ver, ¿por qué si yo estoy haciendo una psicofonía, hago una pregunta y casualmente me está respondiendo algo, o bien que tiene relación con lo razonado de mi pregunta, o a lo mejor no tiene ninguna relación con lo que he preguntado, pero me está dando una pista? A veces esa pista, creo, que estaría relacionada con que, por darle algún nombre, el espíritu o la impregnación que hay ahí no es consciente tampoco del tiempo que somos conscientes nosotros. Pero en el momento que nosotros estamos psíquicamente predispuestos también a realizar la experiencia, estamos conectando con un punto en el tiempo, en ese factor tiempo, que puede o no coincidir con algo que ha acontecido años o el tiempo que sea atrás. Te entiendo. Y que en ese momento estamos uniendo psíquicamente una conexión, porque si no, no tiene explicación. Es decir, nuestro concepto del tiempo no es solamente el que nos marca el reloj. Es decir, el tiempo realmente es otro factor mucho más complejo y simple también al mismo tiempo, ¿no? Pero en definitiva,
en el momento de la experimentación, a mí me da la impresión de que estamos conectando estamos haciendo un desdoblamiento, una alteración de nuestro subconsciente en ese momento, y estamos conectando con un plano o con un punto en el tiempo que a lo mejor pues guarda relación con la pregunta que hemos hecho, o a lo mejor no, pero sí descubrimos que hay un hilo conductor, ¿no? que impulsa eso. Y entonces esa predisposición, como creo que te he entendido, te comento, ¿tú crees que en una experimentación, investigación parapsicológica, crees que entonces el estado anímico es principal, interesante, importante? Sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo, mira, reuniones en las cuales íbamos a lo mejor un grupo de personas a realizar psicofonía, y si había en el grupo alguna persona con miedo, por ejemplo, alteraba el trabajo, lo alteraba. No había forma de canalizar bien la cuestión. O, por ejemplo, quien a lo mejor no tenía miedo, pero no venía predispuesto, o venía predispuesto en el sentido negativo, pues también puede crear situaciones. Porque estamos manejando ahí energías que no vemos, energías que no las tocamos, es decir, y nuestro mundo mental, nuestra psique, pues puede alterar cosas, ¿no? De hecho, en el mundo tecnológico que nos manejamos hoy en día, pues no es la primera vez que nos damos cuenta que según el estado anímico nuestro, podemos alterar el comportamiento de un ordenador. Lo que nos ha pasado esta noche al iniciar también tiene que ver con nuestro estado anímico. ¿Sí? Muchas veces, a mí me ha pasado más de una vez, de dejar el ordenador en stand-by, que teóricamente si está en stand-by no tiene por qué estar encendido, está latente pero no, y venir yo de mala uva, pues pasar al lado y encenderse solo. Y dices, yo lo he sufrido, no te voy a engañar, Carlos, lo he sufrido porque este móvil es prácticamente nuevo y nunca se me ha apagado ni se me ha quedado bloqueado. Mediante las llamadas que yo hago, las videollamadas a todos los amigos que he invitado para hacer el de tú a tú, nunca he tardado tanto para poder hablar con una persona, con el invitado. Y es que contigo me ha pasado todo lo que pueda existir me ha pasado. Y ya hasta se ha caído el teléfono en 2 ocasiones. Pero bueno, estoy nervioso, pero sale adelante. Exactamente. Pero, mira, te cuento más, porque además hay una referencia en base a esta fenomenología que yo vengo contrastando desde hace tiempo y que además las estoy investigando mucho. Yo llevo mucho tiempo trabajando en hipnosis clínica y llevo mucho tiempo también en la aplicación de lo que se denomina vulgarmente imposición de manos, que en definitiva, la imposición de manos no es ni más ni menos que un intercambio de energía entre 2 personas o más. ¿No? Y que todo el mundo estamos constantemente intercambiando energía. Hace poco en Facebook, en el muro mío de Cuarta Dimensión, he comentado un artículo, y he hecho un artículo que además ha tenido mucha aceptación por parte de mucha gente, donde explicaba una de las experiencias en las cuales trabajar sobre una persona a nivel de imposición de manos generó en esos momentos una luminosidad en el cuerpo de la persona. Mucha gente, ante el comentario que te estoy diciendo, se llevan la mano a la cabeza y que me cuentas, que lo hemos vivido y que tengo los testigos del caso en cuestión. Es decir, hay en determinado momento una situación de conexión energética en la cual está generando que las energías de la persona pues comiencen no a revolucionarse, pero sí a potenciarse. Y se produce tienes que estar también, por supuesto, con una ambientación también adecuada. Es decir, porque, claro, esa luminosidad no es para verla a luz de día, ni con lámparas o con una iluminación muy fuerte.
pero sí se nota porque la propia persona, yo recuerdo en 2 oportunidades de este tipo de experiencias, la propia persona quedarse paralizada ante ver que todo alrededor se producía una luminosidad sobre el individuo. Y eso fue la causante o el resultado de la terapia que se estaba aplicando en ese momento. Porque en definitiva somos energía y la cuestión está en canalizarla adecuadamente. Por eso digo que en este tipo de experiencias psicofónicas, imposición de manos, telepatía, clarividencia, estamos trabajando con unas energías tan sutiles que nuestros ojos físicos nos cuesta reconocerlos racionalmente, pero que ahí están y se manifiestan, ¿no? No utilizamos ni un 10% de nuestro cerebro, no somos conscientes de lo especiales que podemos llegar a ser, ¿no? Pregunto. Sí, yo más que pensar que utilizamos un 10%, yo pienso que está mucho por descubrir, ¿no? Pero ojalá utilizásemos realmente ese 10%, porque yo creo que la mente, limitarla simplemente a un porcentaje es un poco complicado, ¿no? Yo creo que la mente tiene, si se utilizase ese 10% plenamente, ya tendríamos suficiente. Hay mucha gente que no llega ni al 1,5 y ya nos encontramos con muchos ejemplos en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, al margen de esa cuestión, el hecho está que todo está por descubrir, ¿no? Yo tengo grandes amigos a los cuales aprecio muchísimo, ni más ni menos que son científicos en el aspecto neurológico, que además me han apoyado en muchas oportunidades, me han dado el apoyo logístico inclusive para realizar experiencias sobre casos muy concretos de terapias en personas con unos problemas importantes. Y además de ser científicos que llevan toda su vida investigando, trabajando, no solo terapéuticamente, sino también formando gente en tema neurológico, en tema psíquico y demás, el hecho de que ellos mismos reconocen que hay mucho por descubrir, que hay mucho por encontrar, que todavía se nos escapan muchos hilos de nuestra mente, de nuestro cerebro, que de alguna manera hemos llegado a un nivel de conocimiento que, según en qué manos caiga o ha caído este tipo de control, puede hacer mucha pupa. Y de hecho, la sociedad global que estamos viviendo hoy en día nos lo está reflejando. Es decir, hay unos condicionantes muy trabajados a nivel de presión y no sé si, yo creo que me entiendes muy bien por dónde me lo Sí. Es decir, se está manipulando con mucha facilidad la mente de las personas. Las imágenes, por ejemplo, y la importancia que tiene en una película, por ejemplo, los fotogramas, cómo van entrando. Mira, hay una cosa, Daniel, yo me acuerdo que hace esto más de 40 años ya se hablaba de aquellas experiencias que se hacían, hablo de, no sé si de 40 o 50 años, ya se hablaba de las experiencias que se hacían en psicología, donde a las personas, determinados fotogramas que se ponían en películas, estaban hechos con la experiencia de provocar en el observador de la película, sin que se diese cuenta, porque eran unos pequeños fotogramas repetidos, pero muy escasos milésimas de segundo, y eso producía reacciones en el público que estaba viendo una película de vaqueros, pero de repente le estaba metiendo una idea en la cabeza. Y estamos hablando de eso hace 50 años, medio siglo. Pues hoy en día en eso se ha avanzado mucho. Por lo tanto, hay dependiendo en qué manos caiga este don que el ser humano tiene, pues corremos riesgos también, claro. Don, y a mí siempre me gusta incluir, no sé por qué, la palabra regalo. Creo que es un regalo también. Sí.
que incluyo la palabra regalo también. Y a los que sepan o sabéis entrenarlo, igual que nosotros en las experimentaciones, creo que pues un servidor, hablo por mí en primera persona, a razón de los años y experiencias y tablas, como también suelo decir, pues nuestro oído humano se va entrenando, se va agudizando para poder entender la obtención de esos posibles registros, esas posibles parafonías. Pero en esta temática que estás tocando, yo creo que el entrenamiento es una base fundamental, yo creo también. Sí, no, por supuesto. Es decir, en el grado que una persona va tomando conciencia, va investigando, va conociendo, vas creando un escudo protector ante las cosas. ¿Sí? El hecho está en conocer realmente la instrucción, la cultura es fundamental. La mejor arma que tiene el ser humano hoy en día es la cultura. Y por lo tanto, el conocimiento de las cosas es el leitmotiv para la vida, para la evolución y sobre todo para protegerte ante cualquier tipo de invasión que pueda dominar tu mente o pueda dominar tu forma de vida, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Te quiero hacer otra pregunta, porque yo te he escuchado, no sé, pongo en el podcast muchas veces Carlos Bogdanich y me sales en unas cuantas, y te quería preguntar una cosa. ¿Para ti las fases lunares son importantes para la obtención de registros parafónicos? Sí, totalmente. Totalmente. Eso es una de las cosas, eso es una cosa de Daniel, que sí nosotros investigamos y descubrimos muy claramente, y lo vengo diciendo desde el año 86, que es el hecho de que las psicofonías, que por lo menos nosotros, las que mejores hemos conseguido siempre ha sido con la luna nueva, la luna que no se ve en el cielo. Buscar una explicación, pues la tiene. Es decir, nosotros cuando vamos al campo, por ejemplo, y hay luna llena, la luna redondita o cuarto creciente, como lo quieras ver, la naturaleza está mucho más viva, hay mucho más sonido, los animales se mueven más, etcétera, etcétera. Mientras que cuando hay luna nueva, la que no se ve en el cielo, pues hay mucho más, hay una mayor tranquilidad. Eso, a nivel de los campos energéticos, también crea una situación muy particular. Y quizás esa sea la motivación por la cual, al hacer una psicofonía con luna nueva, pues estés obteniendo una mejor canalización en la obtención de esos campos energéticos, de impregnación, los que sean, pero faculta el hecho psicofónico, por lo menos desde nuestro punto de vista, después de bastantes investigaciones que hicimos en ese terreno. Qué interesante. Me la apunto lo de la luna nueva para las próximas experimentaciones. Por supuesto. ¿Qué te iba a comentar, Carlos? Otra cosa. Yo en algún podcast que te he escuchado hablar, en alguna entrevista que has realizado, creo que a los inicios de los inicios, el amigo mutuo, más amigo tuyo por experiencia y años, por supuesto, pero el amigo mutuo que tenemos es don Pedro Amorós. Sí. Y al inicio, ¿qué pasaba? Que no, sin menospreciar ni nada, y con todo mi respeto, por supuesto, pero lo que entendí escuchando en algunas entrevistas que te han hecho es como que no daba por válidas las parafonías, los registros que tuviste en Belchite, dudaba, por decirlo de una manera, sí, aunque ya me consta que luego hablasteis físicamente en persona. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, habría que comenzar por el siguiente razonamiento. Nosotros iniciamos la psicofonía de Belchite, mejor dicho, obtuvimos la psicofonía de Belchite en el año 86. Nosotros era la primera vez que entrábamos en ese mecanismo de investigación sobre psicofonías. Los sorprendidos fuimos primero nosotros. La psicofonía fue además revisada, las cintas, la original, fue revisada por el Departamento de Acústica de la Universidad de Barcelona, dando credibilidad al hecho de que eso no estaba trucado. Bueno, eso por un lado. Bien, Pedro comenzó la investigación varios años después del año 86, varios años después. Indudablemente yo recuerdo que Pedro en un principio dijo, esto no me lo puedo creer, que sea esto tan nítido, pero tú recordarás que al poco tiempo, cuando empezó él a experimentar, terminó diciendo, yo recuerdo el año pasado hicimos una conferencia juntos, un congreso juntos, y él lo volvía a comentar. Dice, yo al principio no me creía esto tan, sin embargo, luego me quedé atónito cuando de repente voy al mismo sitio y consigo
si bien no los mismos sonidos, pero muy parecidos. Entonces, o sea, ahí se tuvo que caer del burro, ¿no? O sea, que no había vuelto de hoja, ¿no? Pero vamos, además, a lo largo de los años, la cantidad de gente que ha ido por Belchite o en otros sitios y ha hecho experiencias psicofónicas y ha obtenido unos resultados que les ha dejado asombrados. Por eso, muchas veces aclaramos o decimos que si vamos a hacer una psicofonía, preparémonos también para lo que surja. Es decir, si tenemos un poco de miedo, dejémoslo pasar, porque no sea cosa que aparezca algo extraño, como recuerdas que pasó con el fenómeno de la Ouija, pues exactamente lo mismo. Es decir, ante personas muy sensibles, es lo que resulta de ahí puede llegar a ser muy negativo para la persona. La psique humana es muy peligrosa. Indudablemente. Te voy a hacer un comentario en razón de lo que has dicho. Fíjate cómo somos las personas, los humanos, que él, cuando fue allí, como muy bien dices, y obtuvo los registros que obtuvo, lo que es el hombre, lo que es la mente humana, cómo lo pudo corroborar porque lo vivió en primera persona. Claro. En muchas ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, si lo has vivido, Carlos, que es, por ejemplo, aquí en Madrid, en Villa del Prado, tenemos un poblado abandonado que se llama El Alarmín, del Marqués de Comillas, y bueno, allí hay muchas personas que a mí me joroba, hablando muy finamente, que hablas con ellos de ¿y dónde piensas ir? Tal, y cuando hablas en alguna ocasión del Alamín, que siempre lo tengo enfilado en que en cuanto se pueda vamos para allá, sí o sí, porque obtenemos registros parafónicos, además de fenomenología, hay diversos fenómenos aleatorios en ese enclave, de todo tipo, hablamos de clarisencia, olores, hablamos de termogénesis, bajada de temperatura, etc, etc, etc. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Que hablas con mucha gente y dices que vas al Alamín, ¡buah! Eso está trillado. A mí me molesta. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, eso está trillado, o sea, que ha pasado muchísima gente por allí, para que no entienda esa palabra, pero a la vez te dicen, yo he estado allí y allí no pasa nada. No se me malinterprete que estoy haciendo una comparación fea con don Pedro Amorós, que para mí, un abrazo desde aquí, por supuesto, y para mí es un máximo referente. Pero hablo en cómputo global, ¿vale? Para que se me entienda. Sí. Creo y opino humildemente, y respetando a todo el mundo, por supuesto, que si no vas tú, por mucho que te cuenten y creas, porque yo creo 100% en tus registros parafónicos, en los registros de Pedro Amorós, os engañaríais a vosotros mismos, por muy profesionales que seáis. Claro, es que además tú sabes muy bien que a nivel tecnológico es decir, se puede descubrir cuando una cosa es... más a día de hoy. Mira, te voy a contar una anécdota, que esta es, además de dulce, es muy graciosa. Año 88, pleno auge del programa Cuarta Dimensión que llevaba en Radio Heraldo, que se escuchaba en toda España, y de repente me llama una persona, un empresario de hostelería, a decirme que en el restaurante que tenía, pues tenían un duende, y que ese duende les robaba y en los sótanos habían captado la voz del duende. Entonces, nosotros nos hicimos eco de la investigación y me dio las cintas que habían grabado con la supuesta voz del duende, en plan psicofónico, y entonces les dije que, bueno, que nosotros haríamos una investigación sobre el tema. Entonces cogimos las cintas que nos dio, hicimos una psicofonía en los sótanos de este restaurante, y recuerdo que Ricardo Martínez, Richie, me dice, oye, ya tenemos las cintas con lo del sótano, pero ahí realmente no se escucha absolutamente nada, ¿vale? Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger una grabadora que tenemos pequeñita, nos vamos al restaurante a charlar con los dueños
con los camareros, vamos a grabar la voz de todos. Entonces fuimos y con la grabadora oculta hablamos con toda la gente de distintas cosas, de lo que estamos haciendo, las investigaciones y demás. Recogimos en esa cinta la voz de todos. Nos llevamos esa cinta a los laboratorios de la radio. Y en aquella época teníamos aquel aparato, ¿te acuerdas?, que servía para las ondas de grabación, para ver, para escuchar, para... Bien. Entonces hicimos la siguiente comprobación. Cogimos el osciloscopio, pero claro, ¿no? El osciloscopio. Cómo oscilaban las voces de la cinta donde aparecía el presunto duende y cómo coincidía la misma voz de uno de los camareros. Fíjate. ¿Qué sucedió? Que cuando fuimos con la versión real del tema, le digo, mira, el duende es Pepito. O sea que aquí no hay ningún duende. Pero ¿sabes qué pasaba? Como la audiencia de Cuarta Dimensión era tan grande, les interesaba crear la historia del duende como si fuese un castillo en Londres, ¿entiendes? Con el fantasma de Guau. Pues, esta es una anécdota de aquel entonces, pero que claro, que nosotros trabajamos en ese sentido. Es decir, a veces te llegan documentos que dices, ostras, esto es para no creérselo. Pero claro, tienes que investigar. Yo siempre doy pie o puerta abierta a todo lo que me comentan, a todo lo que me dicen, como pasa, por ejemplo, en la consulta de una terapia, cuando de repente una persona te dice, mire, me está pasando esto, y a lo mejor le está pasando algo que para cualquier científico o cualquier médico o cualquier persona normal dirá, oiga, usted está un poco mal de la cabeza. No, vamos a ver, primero vamos a averiguar qué es lo que pasa realmente, respetando siempre esa cuestión. Y luego Exactamente. Pero eso es una anécdota de aquel entonces para ver cómo un fenómeno psicofónico, un supuesto fenómeno psicofónico, pues estaba así queriendo ser trucado con unos fines totalmente distintos. Esa es la triste realidad, y yo creo que haya mucha audiencia en Radio Heraldo, haya mucha audiencia a día de hoy en cualquier programa televisivo o radiofónico. Yo creo que hasta muchos experimentadores, investigadores, o como queramos determinarlo, por desgracia, agrandan una pequeña verdad, quieren alardear mucho de cualquier tipo de resultados o manipularlos, pero lo manipulen o no lo manipulen, yo creo que a causa de cómo está la sociedad a día de hoy, la lacra de los medios, que es lo que quiero llegar, tantas redes sociales, creo que siempre tiene que haber resultados parafónicos, siempre tiene que haber obtenciones interesantes, porque si te tiras 3 semanas sin que haya pasado nada en un enclave, vuelvo a repetir, sea televisión, sea radio, sean grupos de investigación, me da igual el ejemplo, el que fuere, baja la audiencia, bajan los seguidores y se aburre. Claro. Entonces esto hay que levantarlo. Y eso para mí es una lacra, y yo no me sentiría a gusto, no dormiría a gusto, sinceramente. Está claro, pero claro, es que todo, hay veces se plantea ahí ni más ni menos que la finalidad del asunto, ¿no? Si es una cuestión de investigación o una cuestión de mantener la audiencia, que es distinto, ¿no? ¿Qué sucede? Lo vemos, por ejemplo, en el tema del cine de ciencia ficción. Es decir, el cine de ciencia ficción es muy atractivo, pero claro, lo pone todo a una magnitud de efectos que claro, que la gente se piensa que cuando hay la manifestación de un espíritu, pues hay poco menos que se aparece, yo no sé, claro, es que el cine tiene que tener atractivo a la vista. Pero claro, el cine, perdóname, un breve inciso, Carlos, si me permites, pero es cine. Pero es que aquí no estamos hablando de películas, hablando vulgarmente. Aquí estamos hablando de que si vas a Belchite, ya que he hecho la iniciación presentándote, de que sobre todo gracias a ti hemos seguido todos los demás yendo a ese enclave. Pero lo malo es eso, es de que si una persona va a Belchite y de 10 veces que va, en 3 seguidas no obtiene nada, ya como que baja la audiencia o el caché o lo que fuere. Si no has obtenido nada, no has obtenido nada y ya está. O el gafe.
Ya está, y ya está. Igual que sí, hay experimentaciones. Oye, con todo mi respeto, yo creo que hay veces que cuando hacemos experimentaciones hay compañeros que sin querer para nada, para mí son gafes. O sea, por supuesto, pero si volvemos, Daniel, volvemos a lo del principio, es decir, la situación psíquica, anímica de los concurrentes a un experimento de estos es vital. Es decir, si no hay si puede surgir, y no porque a lo mejor la persona quiera interferir negativamente, pero la naturaleza es muy caprichosa. Entonces, a veces tú vas con toda la intención del mundo sobre un asunto, pero resulta que hay algo, un elemento que no permite que la cuestión vaya adelante. Eso pasa en la vida corriente. Es decir, hay personas que, por lo que sea, en vez de traer elementos positivos o beneficios, te traen complicaciones. Pues la vida es así. O anímicamente no va preparada psíquicamente como los demás compañeros abiertos, por decirlo de una forma. Por ejemplo. Y esa persona está cerrada, pero es que también es, ¿cómo decirlo? Es que luego yo también opino, que me puedo equivocar, que aquí nadie es perfecto, pero siempre he pensado, sentido que esos fenómenos, esas posibles entidades que se encuentran en los enclaves o almas de paso, siempre he pensado que puede haber un foco dentro de esas 6, 5, 8 personas que nos encontremos allí, como que las entidades puedan únicamente querer interactuar con una única persona. Me refiero que igual que una persona puede ser negativa para la experiencia, también otra persona puede ser como el reclamo. ¿Me explico? ¿Tú qué opinas? A razón no, totalmente de acuerdo. Mira, yo recuerdo, esto no hace mucho tiempo, hace un año y medio, que estuvimos, por ejemplo, en un sitio, realizando una investigación también, donde se nos apareció, esto fue en Agramonte, que además es un sitio bastante conocido. Te voy a preguntar de ahí. Tuvimos una experiencia, fuimos 2 o 3, no sé si fueron 2 o 3 viajes con distintos grupos, y estuvimos en uno de ellos, pues estuvimos viendo físicamente la presencia de una energía que nos cruzó. Bueno, aparecen inclusive las fotografías de todo esto en el muro de cuarta dimensión, donde explico toda esa cuestión, y las fotos también, ¿no? Pero dentro de esa experiencia fotográfica y visual que tuvimos, estuvimos trabajando en un momento con el péndulo, trabajando con péndulo. Y del grupo había personas que tenían la capacidad para trabajar con el péndulo y gente que no, que por más que se esforzaba, no podía. Entonces, que esas personas a lo mejor con cierta preparación, educación o insistencia pueden llegar a conseguirlo, no lo dudo, pero hay quien, por lo general, ya tiene una capacidad natural de canalización de ese tipo de energías y le es más fácil. Pero es que eso pasa con todas las cosas en la vida, es decir, ¿a quién tiene un don más para meter goles en fútbol, por ejemplo? No, que no. Sí. Exactamente. El mejor del mundo para mí es de tu país, pero bueno. Bueno, de todo hay. Eso vaya por delante. Que lo que te iba a comentar, tu opinión, ya que has sacado el tema péndulo y anteriormente has mencionado la Ouija, a razón de tu experiencia, hay personas que están preparadas, personas que no están preparadas, pero ¿tú crees que es una forma de intentar interactuar con el fenómeno de una manera segura? La psique humana sin querer puede tocar ese vaso, moverlo sin querer, o el péndulo sin querer. No hablo de Parkinson, ¿vale? Para nada, no estoy bromeando para nada, pero inconscientemente puede estar haciendo esos círculos o esas líneas. ¿Tú crees que es un método, dentro de una metodología en una experimentación paranormal, crees que es segura? Oye, que se puede mover inconscientemente, o sea, tocarlo inconscientemente, empujarlo inconscientemente, no cabe la duda de que puede ocurrir. Me limito a mi primera experiencia en ese terreno de la Ouija. Fue en un congreso que se hizo en Barcelona, esto hace muchísimos años, organizado por Karma 7, fíjate que estamos hablando ya de una buena época también de investigación. Estábamos en Castelldefels, realizando un congreso ahí, y yo me desplacé de Zaragoza a Castelldefels. Un montón de gente había, pero impresionante era eso.
durante todas las conferencias que se fueron dando de distintos temas, una de ellas era sobre el tema de la Ouija. Y se hizo una experiencia de grupo. Y fue la primera vez que yo me introduje en uno de los grupos para realizar la experiencia. Con la típica argolla, ¿te acuerdas de la argollita esa que en vez de poner vaso era una argolla, ¿no? Sí. A mí lo que me llamó la atención, ya no el hecho de que las personas pusiesen un poquito el dedo encima. A mí me llamaba la atención la fuerza que tenía esa argolla, cómo se movía. Es decir, que era imposible físicamente que, por más que la tocasen un poquito con el dedo, así por encima, eso tuviese la fuerza de desplazamiento que tenía. Pregunta, súper inciso, ¿unión de energías? Pregunto. Podría serlo. No me considero escéptico, bueno, no me considero negacionista, vaya por delante. No, pero me considero escéptico. Ni creo en todo, ni soy negacionista. Quiero aprender y formarme, es lo que quiero. Claro, yo lo que te digo es esa primera experiencia. Es decir, ahí estaban, éramos en una mesa, no recuerdo, éramos 5 o 6 personas, no recuerdo el momento, 5 o 6 personas. Y era claramente, estaban puestos los dedos índices de cada uno sobre el árbol. Oye, que por más que alguien o varios lo llevasen, la fuerza que desprendía ese movimiento de ese objeto no era natural. No era natural. Es decir, algo había ahí que se estaba manifestando. Que fuese, como dices tú, la energía que no sé qué, pues puede ser, pero que se movía con una fuerza descomunal, eso se movía con una fuerza descomunal. Sí, que es más, que recuerdo que yo intenté, digo, lo voy a mover para mi lado, a ver si la... No, es que era imposible. O sea, notas cuando hay una fuerza sobrehumana, es decir, que no es la fuerza típica de decir, que te lo estás llevando tú. No era eso. Sí. Por tanto, eso me llevó a decir, hombre, aquí hay algo también, como una experiencia que realicé también, pero esto fue antes de tener el programa de Cuarta Dimensión en Radio Grado. O sea, estamos hablando antes de 86. En el Valle de Hecho, Pirineo Aragonés, ahí durante los veranos se hacía, lamentablemente ahora se ha dejado de hacer, se hacía un simposio de escultura del Valle de Hecho. Uh-huh. Ahí se reunían distintos artistas, pintores, escultores de distintas partes del mundo, y se trabajaba la piedra, se hacía trabajos de escultura, de pintura, de cerámica, de montones de cosas, ¿no? Eso durante muchos años. Y durante 3 años me llamaron, me invitaron a pasar ahí el verano con ellos, y yo ahí aprendí a esculpir en mármol en el Valle de Hecho, en aquel entonces. Y la gente que me conocía y que sabía que me estaba empezando a dedicar a la investigación de todo este tipo de temas, me propuso el ir a hacer una sesión espiritista en un refugio de montaña. Pues no me acuerdo si eran 3 o 4 coches, cogimos desde el Valle de Hecho, nos fuimos más arriba del Pirineo, a un refugio de montaña. Llegamos ahí, el refugio era, pues, como todos los refugios, una caseta grande, el suelo de cemento. Comento lo de cemento para que veáis el por qué lo digo, ¿no? De cemento. Dentro había unas mesas y solamente habíamos llevado una mesa camilla. Una mesa camilla de 4 patas, sin mantel ni nada, de madera, pero de madera aglomerada, es decir, muy pesada. Bien. No recuerdo exactamente cuántas personas éramos en total. Creo entre 12, 18, no recuerdo exactamente. Pero bueno, solamente nos pusimos 5 personas alrededor de la mesa, de pie. No había asiento, de pie. Y, insisto, no tenía ni paño, ni mantel, ni nada. Mesa desnuda. Manos de todos encima de la mesa. Nos empezamos a concentrar. El resto de gente nos rodeaba
alrededor de donde estábamos nosotros con la mesa, todo alrededor, ¿vale? En un momento, la mesa se empieza a mover, a hacer este movimiento. Nosotros todos teníamos las manos encima. De repente, ese movimiento comienza a girar sobre su eje. Por lo tanto, teníamos que empezar todos nosotros a girar como iba girando la mesa. No corto con el tema, la mesa, además de girar sobre su eje, se empezó a mover, a abrir en plan espiral, a tal punto que llegó un momento en que estábamos golpeando con la gente que estaba detrás observando atónita la cuestión. Uh-huh. En un momento nos empezamos a golpear tanto con los que estaban detrás que uno sacó las manos y se cayó la mesa. El estupor de todos fue tan grande que ahí nadie abrió la boca. 2 o 3 cogieron la mesa, bajamos todos sin hablar a los coches, nos bajamos del refugio al pueblo otra vez, acojonadicos todos. Pero eso no se olvida, eso estaba resina todavía. Entonces, al día siguiente, o la noche, mejor dicho, pues ya, o la madrugada del día siguiente, porque ahí se perdía la noción del tiempo, si era de día o de noche, pero bueno. Estuvimos hablando y explicando, tratando de darle una explicación a la cuestión. Pero bueno, ahí estaba lo que vivimos. No sé qué es lo que pasó, pero ahí estaba. Yo tengo claro que tanto poniendo los ejemplos que tú estás dando, que vaya por delante, que yo te puedo hacer preguntas de unión de energías o lo que fuere, cualquier otro motivo que me hubiese venido a la mente te lo hubiese preguntado, porque yo soy así, impulsos, pero no quiere decir que mis preguntas sean desconfiantes. Yo creo 100% lo que estás mencionando. Está claro que para mí la causa paranormal existe. Ahora, si nos decantamos un poquito a la parafonía, que es lo que a un servidor tanto le apasiona, y tú, Belchite, pues volviendo a lo mismo, has mencionado también, además del pueblo viejo de Belchite, Zaragoza, el sanatorio de Agramonte. Y me sorprendió muchísimo porque como yo actúo por impulsos y no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Desde hace muchos años siempre he pensado que por algo, por lo que fuere, todo efecto tiene su causa, toda causa tiene su efecto, pero para mí yo creo en las causalidades. Estoy entreteniéndome, divirtiéndome, aprendiendo de estos de tú a tú que estoy haciendo de tú a tú con Daniel Barrios, y a ti te tenía en mente, Carlos, la verdad, desde hace tiempo, y porque eres un ejemplo a seguir y para mí un profesor. Pero encima que yo ya te tenía en mente, llego y empiezo a escuchar el programa del amigo Fran Recio de Enigma 03 y juraría que fue ahí, pero es que ese día creo que te escuché en 2 o 3 podcasts porque ya fue el acabose de decir tengo que intentar contactar con él. ¿Por qué motivo? Porque en el sanatorio de Agramonte un servidor vio una sombra bajando, descendiendo las escaleras. Sí. Y es que te tenía en mente, veo a Fran Recio, juraría que fue en Enigma 03, si me equivoco, otras entrevistas que tienes, pero ese día no se me olvidará que te escuché a ti, que en el sanatorio de Agramonte también viste, en el Alto del Moncayo, Zaragoza también, sí. Viste, creo, me puedo equivocar, pero eso fue lo de que me hizo decantar el hablar contigo, que visualizaste una sombra atravesar un pasillo, ¿puede ser? Sí. No solamente yo, sino las personas que estábamos ahí. Y fue fotografiado el hecho en cuestión también. Y ya decía que en el muro de Facebook de cuarta dimensión están las fotografías, 2 o 3 fotografías donde se ve claramente el paso de esta figura que luego hay un estudio por parte de Miguel, que eso te lo pasaré yo para que lo tengas, porque está en YouTube, además, de hace tiempo también, donde él consigue una psicofonía donde aparece el nombre de una persona que, analizando la historia, ese nombre existió en la historia de ese sitio. Es decir, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que de repente cuando ocurre una psicofonía, obtienes una información, pues resulta que si luego indagas en la historia del lugar,
hay una relación directa con lo que te ha acontecido ahí, o lo que ha salido en la psicofonía, ¿no? Pero vamos, lo de la presencia esta en concreto, pues sí. Además, insisto, en los 2 o 3 viajes que hicimos ahí, los testigos fueron varios de verlo. Y entonces, en el momento de verlo, no tuvimos la oportunidad de sacar la foto, sino que hubo que estar más tiempo intentando el hecho de concentrarnos para ver si volvía a aparecer eso, y se obtuvo la fotografía, ¿no? Porque en un principio la impresión te bloquea, porque de repente estás por unos pasillos, además de ser oscuros y tétricos y demás, que de repente delante tuyo, a unos pocos metros, aparezca ahí algo que se mueve de un lado para otro, pues impacta, probablemente. Y sobre todo yo puntualizo que me parece muy interesante que os dieron ese regalo de que encima os dejaron que lo captasen mediante imagen. Sí. Ya es difícil. Ya es difícil. Hay una foto inclusive que nos llama la atención porque da la sensación, a lo mejor es lo que uno está viendo, ¿no? Lo que uno quiere ver, pero da la sensación de que esa presencia en uno de los fotogramas, porque se pudieron hacer una seguidilla, muy bien hecho, así es como debería ser. Exacto. Hay una, como si de repente nos estuviese mirando. O sea, hay una especie de figura, como si de repente eso que aparece ahí nos estuviese observando, ¿no? Entonces, claro, a la hora de analizar las fotografías, es que te llama muchísimo la atención. Qué bueno. Yo en el libro que ves delante tuya, que tengo aquí en la mesa, porque para mí es mi protección, vamos a decirlo así, mi pequeño diario de respuestas del más allá. En este libro menciono un caso en el Sanatorio de Agramonte, que estando en plena capilla en el centro, estamos ahí grabando, y nosotros somos un grupo en el cual desde los inicios a mí me gusta personalmente hacer una sesión parafónica en la cual podamos reproducir las grabaciones estando allí in situ, en directo. Hacemos la grabación, preguntas aleatorias, pero posteriormente dejamos un tiempo-espacio para una posible respuesta y luego intentamos reproducir estando in situ a ver si obtenemos alguna posible respuesta inteligente. Y también responden, como tú bien sabes, sin que sean respuestas inteligentes acordes con la pregunta que ha realizado. Así es. Pero en una de ellas resulta que aparece una voz masculina que nos dice: Gonzalo, enciende la vela. Esa noche, Carlos, vino con nosotros un amigo mío, que le invité que se viniese con nosotros para allá, para Agramonte, a lo alto del Moncayo, y era el nuevo, el principiante del grupo. Bueno, pues cuando dice Gonzalo, enciende la vela, empezamos a hablar y él, ¿qué hago? Si aquí no hay velas, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? Bueno, tú imagínate 6, 7 personas dando vueltas en plena capilla, rebuscando entre las paredes, tal, pero éramos conscientes todos que en el medio de donde nos encontrábamos había una montañita llena de velas, pero calcinadas. Estaban todas totalmente calcinadas. Entonces, por eso decidimos pasear lo que es dentro de la estancia a ver si encontrábamos algún tipo de vela. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que al final, sin decirle nada, empieza a rebuscar un poquito en esa montañita y era grande, ¿vale? Era elevada la montañita. Bueno, pues rebuscando, abajo del todo, en todo el centro, tocando ya suelo, había una vela nueva, blanca, plastificada. Anda. Y se queda así, nos quedamos todos mirándonos. Es que está nuevecita, a estrenar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le comenté a mi amigo, pues, ¿qué ha dicho la posible entidad? Yo siempre digo posible, ¿vale? Para no afirmar tanto como muchos. Y entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces le digo, ¿qué es lo que ha dicho esa posible entidad? Gonzalo, enciende la vela, ¿no? Pues enciéndela. Claro. Son casos que no puedes explicar. Otro tema que te quería comentar, a ver qué opinas tú personalmente. Estando allí en Agramonte, estábamos en círculo haciendo estas sesiones que he mencionado anteriormente y no sé por qué me da por girar a la izquierda y por lo que fuere miro y veo en las escaleras que teníamos allí un sensor lumínico, una linterna también, teníamos una videocámara caza en otra estancia, pero donde había luminosidad en esa escalera veo claramente una silueta, una sombra, no estaba formada 100%, pero veo una sombra densa, cómo va bajando las escaleras, los escalones.
Y justamente cuando digo, chicos, ya cuando actúo, y lo digo en alto, desaparece. ¿A qué quiero llegar? A que esa sombra la vi yo. No hay fotografías, no hay vídeo, no hay nada. Pero a mí no me la quita ni Dios. No, claro. Ni Dios. Carpe diem, disfruta el momento, como siempre digo. Pero aunque no se haya obtenido ese registro, esa videoimagen, aunque no haya una fotografía y no se pueda demostrar, me sirve para toda la vida lo que te estoy comentando, y por eso me llamó tanto la atención cuando dijiste lo de la sombra, entre otras amistades que tengo que han estado allí en Agramonte. Pero lo que yo te quería decir, a razón de lo que hemos hablado anteriormente, ¿tú crees, Carlos, que el fenómeno, la causa paranormal, es tan sumamente inteligente que dos factores quiero incluir? Uno, sabe dónde estamos posicionados todos, y la causa paranormal, si quiere crear esa fantasmogénesis, quiere que solamente la veas tú. El ejemplo que siempre pongo es de que están dos aquí hablando, dos aquí, y tú con otra persona, esa persona se agacha a atarse los cordones y te encuentras con ese fantasma, literalmente, delante tuya. Para mí la causa es inteligente, vuelvo a repetir, y hay otro ejemplo que es que... ¡Ay, se me ha ido! Es que estoy pensando tantas cosas para preguntarte que ya me lío. Pero en definitiva es eso, Carlos, que tú crees que puede aparecer cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Sí, yo creo que no está en nosotros. Nosotros podemos potenciar. Es decir, lo que hacemos nosotros en el momento que vamos a hacer una cuestión de experimentación, lo que estamos haciendo es intentar potenciar psíquicamente, de forma consciente o inconsciente, pero lo estamos haciendo. Lo que aparezca, indudablemente aparece cuando le pasa por ahí, no cuando realmente queremos nosotros. Nosotros podemos potenciar, pero que aparece cuando les da la gana a ellos. Eso yo creo que es igual que con el tema OVNI, ¿no? Es decir, tú puedes, por lo general, el 99% de los investigadores, entre comillas, del fenómeno OVNI no han visto un OVNI en su vida. Sin embargo, los testigos presenciales, pues a lo mejor no tenían ni idea del tema OVNI, y sin embargo, pues han tenido más de una investigación, más de una visión sobre el tema ese, ¿no? Entre los que me incluyo, porque yo he tenido experiencias OVNI hace muchísimos años en la Patagonia. Creo que un día te lo comenté a ti por teléfono, por Messenger, pues, y yo no creía en absoluto en ese tipo de temas, y sin embargo, pues la experiencia fue tan brutal que dices, aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay algo más de lo que nos cuentan, ¿no? Si te parece bien, Carlos, te voy a hacer una pregunta a nivel parapsicobiofísico, ¿vale? Y ahora me voy a decantar a la ufología, que te lo quiero preguntar, si te parece bien. Para intentar medio finalizar el tema parafónico, lo que te quería preguntar es, para ti, ¿cómo es a día de hoy, cómo explicarlo? A ver, empiezo desde un principio. Por toda tu experiencia personal, a día de hoy ya, ¿cuál crees que es la mejor metodología a tratar en una experimentación? ¿Qué aparatos has utilizado tú que te den convicción al 100%? ¿Qué puedes aconsejarnos? No te estoy hablando ahora de manifestaciones que hayan habido en un enclave abandonado o no abandonado, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que nos puedes aconsejar? Yo voy a ser principiante hasta que me muera, ¿vale? Pero quiero absorber de las personas que tienen experiencia, y en ti confío realmente. No te veo, con todo mi respeto, es un vendehumos que sale en los medios, cuenta lo suyo y eres un investigador de poltrona sentado en la butaca. No, creo que consta más que nada que has hecho miles y miles de kilómetros y conoces cientos y miles de enclaves. Entonces te considero lo que a mí me gustaría ser de mayor, que es investigador de campo, experimentador de campo. ¿Cuál es la mejor metodología a tratar en una experimentación para obtener parafonías? Si queremos tener la documentación, pues indudablemente necesitamos un aparato tecnológico que lo capte, que lo registre, en una palabra, ¿no? Yo, de la parafernalia que hay en este momento, con una cantidad de aparatitos y aparatejos
Yo es que no termino todavía de captarlo muy bien. Por favor, por lo tanto, sincérate. Por lo tanto, lo primero y principal, la herramienta principal es nuestra mente y nuestra intencionalidad en ese momento. Yo dudo en principio, y yo creo que ahí nos entenderemos todos, yo dudo de que si lo que se está manifestando ahí en una voz o en una presencia es un espíritu o lo que sea, vaya a entender que nos está hablando a través de un aparato tecnológico. Es decir, si de repente hemos contactado con el espíritu de Napoleón, por decir una cosa, sí. ¿Tú te crees que Napoleón, si se presenta ahí, va a ser consciente de que está hablando a través de un megatrono, como se le llaman esos aparatitos de... Pues vamos a ver, a mí no me termina de convencer esa cuestión, pero bueno, para todo hay, ¿no? Pero yo creo que lo principal de todo es la predisposición y sobre todo, la ética y responsabilidad a la hora de encarar una experiencia. Porque yo he visto en más de una ocasión, y vamos, todos podemos cometer errores, pero de repente entrar a un sitio y empezar a grito pelado, a ver, estáis aquí, pero vamos a ver, es que, vamos a ver, centrémonos un poco, señores, que estamos, démosle un poco de cuerpo serio a la cuestión, no es, que esto no es una feria, que esto no es la fiesta del pueblo. Sí. Es decir, estamos tratando de visualizar, de documentar unos fenómenos que escapan al raciocinio en principio. Por lo tanto, vamos a darle por lo menos un cuerpo serio y de alguna manera respetuoso también, porque si lo que está realmente manifestándose ahí es algo espiritual, una impregnación que tiene que ver con la historia del sitio, tienes que respetar mucho lo que está ahí. Y en la medida que tú le respetes, el supuesto espíritu o lo que sea, también te respetará a ti. El respeto es lo principal. Exacto, pero insisto que el tema de los aparatitos y demás, indudablemente hace falta tener tecnología para documentar. Si no tuviésemos en este momento el hecho de una cámara fotográfica o un magnetofón o una cinta de lo que sea, pues no tendríamos la documentación para decir, mire, esto es lo que ha salido. No la tendríamos. Eso es. Pero, en definitiva, hoy de repente hay un mercado con eso, cuando te empiezan a ir, porque se ha encendido la luz. Bueno, la luz se puede haber encendido por 50 cosas. Es que aparece una voz, no sé qué. Sí, pero que puede haber interferencia de la radio, como pasó también al propio Jürgenson cuando comenzó. Estamos hablando del iniciador de las psicofonías en los años, creo que 40, finales de los 40, no recuerdo ya, al propio Jürgenson. Friedrich Jürgenson. Exactamente, pues a él mismo, en algunos casos, se dio cuenta que había una interferencia con la captación de ondas de radio. Hoy en día es mucho más fácil encontrar la filtración de ondas de radio porque hoy estamos totalmente inundados de ondas por todos lados. Muchas más de las que tenía Jürgenson en aquel entonces. Por lo tanto, las posibilidades de que ocurra ese tipo de relación con que confundamos la entrada de una... ¿te acuerdas cómo hacíamos antes que de repente las radios antiguas, ¿no? Que ibas buscando un canal y ahí te aparecía claro, es que es lo que está saliendo en muchos de esos aparatos. Y lo hacías con la cinta de bobina abierta, así es que no tiene que ver nada a día de hoy. Yo a veces me quedo impresionado, digo, pero vamos a ver, que es que no sé. Pero a lo que yo te quiero llegar también, que me parece muy interesante lo que estás diciendo y un ejemplo, la verdad, para mí, yo creo que además de eso, a lo que quiero llegar también es de que ¿qué opinas dentro de esa metodología? Me gustaría saber tu consejo, si puedes contarlo, si quieres, si lo deseas, qué tipo de aparatología llevas tú para una experimentación, y además de eso me gustaría que dentro de esa metodología, retirando un poquito ahora la aparatología a un lado, el silencio para ti es
principal el silencio, o podemos estar hablando en directo en el Facebook Live y otro compañero pisando cristales, subiendo, accediendo a la planta superior, y la otra moviendo la chaqueta y la otra saludando a la cámara? Con todos mis respetos a todos los compañeros que lo hacen, pero como yo desde el minuto 1 siempre dije que creo que para mí eso no es un control, un silencio, sonido, dejar simplemente un sonido ambiente, me gustaría saber, tú que eres el profesional de esta temática, ¿cuál es tu metodología? ¿Qué recomiendas? ¿Silencio o no es importante el silencio y que entre lo que entre mientras habla un compañero o pisa cristales o lo que fuere? Bueno, yo te lo podría dividir en dos fórmulas distintas. Una en la que, por ejemplo, nuestra investigación primera, y sobre todo la de obtención de la psicofonía de Belchite y otras que hemos obtenido, fue justamente por dejar los aparatos en un sitio y nosotros irnos. Es decir, que ahí solamente estaban los aparatos y ahí no había nadie, perdón, no había nadie que pudiese provocar un sonido, una voz o lo que fuese. No, nos apartamos lo máximo. Contaminación acústica, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Entonces luego, indudablemente, lo que tenías grabado, tenías que cotejar los sonidos para ver si no había alguna filtración por sonidos totalmente naturales. Pero bueno, y luego hicimos la experiencia de la otra forma, que es el hecho de estar junto a los equipos de grabación y realizar lo que es la concentración psíquica del grupo. Pero claro, en ningún momento se nos pasó por la cabeza de que estuviese uno picando la pared o el otro bailando la jota en la habitación de al lado. Porque claro, es que eso dispersa la concentración que nosotros consideramos que es necesaria para el fenómeno en cuestión, ¿no? Que en definitiva es una especie de respeto a la situación también, ¿no? Es una forma de respetar a alguien lo que pueda ocurrir ahí, ¿no? Y estar atento a que si hay algún sonido natural, circunstancial o accidental, pues sepas que realmente proviene de eso y no de la psicofonía, ¿no? Porque está controlado, deduzco. Exactamente, exactamente. Aparatología, ¿qué es lo que utilizáis? Normalmente yo soy de la escuela, de la vieja escuela, y a mí lo de las cintas, hoy en día ya de DVD y todo ese tipo de cosas, pues lo que es en este momento lo digital, me parece formidable, ¿no? Es decir, pero yo vuelvo un poco como decía aquel, los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Las cintas de cassette tienen algo especial. Tienen hombre, indudablemente controlando, por supuesto, que estén en condiciones para que no tengas ningún... Pero bueno, aquellas cintas abiertas daban un sonido, daban una capacidad de grabación que es que yo creo que en más de una ocasión es para quitarse el sombrero. Es decir, era otra forma de encarar la cuestión, era otra forma otro mecanismo, pero muy romántico, pero también a la hora de poder analizarlo y trabajarlo, era más fácil de descubrir si había truco o no. En cambio hoy hay mucha tecnología, hay mucha historia, pero también hay mucho más truco para poder hacer un cambio, una modificación y ¿entiendes? Sí, antes era más rutinario, más rudimentario, ¿no? Pero eso que era más rudimentario era o sí o no. Y si era no, pues era porque se notaba que había algún truco ahí, pero es que hoy en día se camuflan mucho más los trucos, ¿entiendes? Entonces, los avances tecnológicos, que son muy interesantes, que son muy bonitos y demás, pero tienen su lado oscuro también, ¿no? Por lo tanto, yo me decanto más por los aparatos antiguos en muchos aspectos. Qué bueno. Y el principal de todos, el ser humano, es decir, la presencia y la predisposición psíquica que tenga la persona al momento de trabajarlo. Yo, por incluir mi opinión personal, mi humilde opinión personal, suelo decir que me parece muy bien que en la actualidad, por decirlo de una manera definida,
renovar o morir, por decirlo de una manera, pero me parece muy bien seguir con aparatología antigua. ¿Por qué? Porque se obtienen claramente, si quieren entrar registros, entran, pero no está trabajando ningún aparato con frecuencias de radio, son cintas de bobina abierta, están grabando, y por eso yo me decanto siempre al ordenador portátil, a una tablet o a una grabadora digital. Es que algo que no esté trabajando. Además, Daniel, hay una razón que, fíjate, acuérdate de la época que fue un boom aquello de las psicoimágenes. Sí. Bien, esas psicoimágenes se obtenían con los antiguos televisores. Sí. Porque en esos antiguos televisores tú podías salir completamente de la línea de conexión que podía entrar de cualquier imagen televisiva y ponerlo en un canal vacío. Hoy en día es imposible. Hoy en día con los televisores de plasma y toda esta historia, y ahora con el 5G, pérdete. Es decir, ya no tienes posibilidad de buscar un canal vacío, porque está todo lleno. Tú estás hablando, perdona, las de cubo de toda la vida. Las de cubo, claro, y te digo más, hasta las de válvulas. Las antiguas de válvulas, pues eso te permitía el hecho de que tú, si querías obtener una psicoimagen, tú tenías la posibilidad de desconectar la posibilidad de que entrase cualquier imagen producida por el ser humano. Y sin embargo aparecía una psicoimagen. Sí. Eso es realmente instrumentos que, por rudimentarios, pero al mismo tiempo te dan la seguridad de que ahí no hay truco. Qué interesante. Carlos, te he dicho que ahora me iba a decantar a la ufología, pero la pregunta está dentro de un 2 en 1. Ahora tú ya me respondes. Para ti, me gustaría saber cuál fue el mayor fenómeno paranormal que hayas vivido que nunca podrás olvidar. El que tienes aquí que dices, este es... No, pero hubo varios. El primero, quizás, no me tengo que remontar a mucho tiempo. No lo puedo contar todavía. Lo que puedas, si es que puedes contar alguno de ellos. Hombre, digo que hubo varios porque es que el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI. UFO al final, vale. Sí, el fenómeno en definitiva tiene varias vertientes. Es decir, una, la observación que pueda haber, que pueda tener cualquier persona de un objeto que aparece, que se mueve por el espacio y que se puede acercar más o menos, y luego la presencia o la manifestación inclusive de algún ser que puede estar asociado pues a lo extraterrestre, en definitiva, ¿no? Yo de momento me reservo la cuestión. Yo personalmente, por muchas investigaciones, experimentaciones que haya realizado en enclaves abandonados o no abandonados, pueblo de Belchite, Sanatorio Agramonte, hospitales de antituberculoso, lo que fuere, el peor sitio de mi vida, ya lo contaremos en otra ocasión cuando podamos tener otra charla de tú a tú contigo, Carlos, pero fue en el pantano del Atazar, con una posible nave subacuática o una posible silueta, entidad, lo que fuere. Pero tú eres el invitado y te quiero decir con esto que por mucha parapsicología, por mucha parapsicobiofísica, muchas experimentaciones que hagamos, donde yo pasé miedo, la palabra es miedo, fue en una alerta OVNI, un amigo y yo solos a las 5:20 de la madrugada, en un embalse, en un pantano del Atazar, viendo el agua y disfrutando del firmamento. Para ti, ¿cuál es el momento, si has pasado en alguna ocasión miedo o que no se te pueda olvidar de la retina lo que viviste? Hombre, si hablamos desde el punto de vista de miedo y desconocimiento de la cuestión, sí, yo recuerdo algo que ya hace tiempo yo te comenté por teléfono, vivido en un desierto en la Patagonia. Estábamos recorriendo, la compañía que estaba conmigo en ese momento, toda la Patagonia, haciendo un recorrido amplio, bueno, más de 40.000 kilómetros hicimos. Patagonia, Cordillera de los Andes, el altiplano,
parte del Amazonas. Bueno, fue un viaje impresionante de muchos meses. Y en pleno desierto, además, fíjate, en una zona de la Patagonia, el sur de la Patagonia, que esa zona se le llama Desierto de Salamanca. Fíjate, tiene un nombre español. Sí. Bien, en esa zona había pueblitos que a lo mejor tenían 15 o 20 habitantes. Y de un pueblito a otro, pues a lo mejor habría 200 o 300 kilómetros, pero en desierto. Es decir, totalmente desierto. No había nada, absolutamente nada. En esos pueblitos sí había, no gasolineras como las que conocemos ahora, pero sí, en cada uno, una bomba a mano para tú poner gasolina en el coche. Con la bomba, ¿sí? Bla, 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 bla. Bueno. En aquella época, insisto, que entre varios de los fenómenos que tuvimos oportunidad de vivenciar, yo no tenía ninguna noción de todo este tipo de temas, en absoluto. Tenía yo escasos 19 años, me parece que tenía, 18 años, no recuerdo ahora. Más o menos esa edad. Y por una carretera de tierra, imagínate, bueno, un desierto, ¿no? Y tirar kilómetros, salir de un pueblo, y a la media hora, 3/4 de abandonar ese pueblo, en pleno desierto, ver en el horizonte un punto oscuro que en la medida que nos íbamos acercando se iba agrandando y que llega un momento en que ese punto se transforma en ser una persona. Nos llamaba mucho la atención, porque decir que en medio del desierto, en esa zona, estuviese una persona caminando por la carretera, por el camino, porque era un camino, no era una carretera, era un camino, llamaba mucho la atención, pero lo más espeluznante era que en la medida que nos íbamos acercando con el coche, pues yo empecé a disminuir la velocidad, porque claro, el coche levantaba mucha polvareda y por lo tanto, digo, no lo voy a llenar de... Pero claro, a la medida que nos íbamos acercando más lentamente, este personaje que veíamos delante iba vestido totalmente de negro, con un bombín, como te lo digo, Daniel, con un bombín, un paraguas negro y un maletín negro. Esto, te vuelvo a repetir, que es que eso lo vimos los dos. Nos entró tal pánico de ver la cuestión que a pocos metros de llegar ya a donde estaba este personaje, que iba tranquilamente andando sin darse la vuelta, porque tú sabes muy bien que cuando estás en el campo y vas en un desierto, pues si viene un coche, lo estás escuchando a 1 kilómetro seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no se inmutaba. Y nosotros, ante la situación de que no se inmutaba, nos daba más miedo todavía. Entonces, ¿qué hice? Pues girar un poquito a mi izquierda, a muy pocos kilómetros pasar al lado de él, muy tranquilamente, pero no tuvimos el valor de girar la cara para ver si había rostro, si era realmente un ser vivo o qué era eso. Sí. Fue uno de los momentos que, insisto, que realmente pasamos un miedo hasta el punto que nos vimos imposibilitados. Bueno, una vez traspasado al personaje este, cuando yo quise mirar por el espejo retrovisor, ya la humareda, bueno, la polvareda levantada no me permitía ver nada. Pero no era lógico. Hay una pintura de Magritte que aparece un señor de bombín vestido de negro y con un paraguas, que es casi exactamente la imagen que nosotros estábamos viendo ahí en movimiento. Eso fue espectacular. ¿Y eso te informaste a posteriori? Pregunto.
¿qué nos íbamos a informar? Nos sorprendió tanto, es que ¿de qué forma puedes informarte o sacar historial de que en un desierto... No, me refiero a la comparativa de que existe... A la comparativa muy posterior. Eso es a lo que quiero llegar. Además, un día, de repente, pues como me gustan mucho los libros de historia, de literatura, bueno, que vas leyendo y demás, veo al pintor digo, pero si este es el personaje. La única diferencia, no recuerdo si en Madrid también había con maletín, no lo recuerdo esto, pero el personaje que vimos ahí iba con el paraguas, un maletín en la mano, su bombín, vestido de negro, oye, iba tranquilamente como si estuviese paseando por una calle de Londres, exactamente igual. Y eso lo vivimos en aquel entonces, cuando, insisto, no tenía yo ninguna noción, ni preparación, ni nada que se le antojase sobre el tema OVNI o el tema de este tipo de temas, vamos. Vivimos otras experiencias, pero esta quizás fue la que más nos chocó, porque era pleno día, o sea, que no era de noche, que de repente, no, pleno día, el cielo totalmente limpio, un sol de justicia y pleno desierto. Y encontrarte a ese personaje, es que todavía no me lo puedo creer, vamos. No te lo esperabas para nada, está claro. No, si es que, para nada. Si es que eso es lo bueno y bonito, que es que no ibas sugestionado de que allí en esa zona hay una leyenda que sucede esto, o que otras personas han vivido esto. Es más, te comento para situarnos inclusive en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo en uno de esos pueblitos que llegamos en un momento que había, como te digo, había 10 o 15 casas, casas que ni siquiera tenían puertas, porque ahí no hay quien iba a robar, ¿no? Pero bueno, una señora que nos invitó, la gente era maravillosa, ¿no? Nos invitó a desayunar y a comer y toda la cuestión, pues en pleno desayuno, que nos ponían ahí pues todo lo que tenían, no sé qué historia, me dice, oiga, hace 2 años pasó por aquí un señor de Buenos Aires, hace 2 años, pasó por aquí un señor de Buenos Aires, así como están pasando vosotros, y este señor me dijo que se llamaba Gutiérrez. Dice, usted lo conocerá, ¿no? Tú fíjate que una persona de ese sitio, que está viviendo ahí toda su vida, te pregunte si conocía yo en una capital de 11 millones de habitantes, si conocía a un tal Gutiérrez que había pasado por ahí hacía 2 años. O sea, para que nos fijemos la dimensión de esa situación. Entonces, esa gente vive en otro mundo, en otra dimensión, y nosotros llegamos ahí como bichos de ciudad, y claro, de repente ves eso y te rompe todos los esquemas. Claro. Sí. Como, es muy significativo. Por ejemplo, te encuentro otra anécdota de esa época también, de ese viaje, en otra zona, ya no en Patagonia, sino ya entrando en la provincia de Jujuy, me parece que era, en Jujuy o Salta, no recuerdo, ya entrando hacia el altiplano, también en una zona desértica, conduciendo por la noche, y de repente, pues en esos caminos de tierra, empezar a ver delante mucho polvo de como que hay un coche o algo delante que está levantando la polvareda, ¿no? Entonces me voy acercando y de repente entre toda la polvareda veo que hay un punto rojo, solo uno, un punto rojo de luz. Entonces lo primero que piensas tú como bicho de ciudad, dices, hombre, esto debe ser algún coche o algún tractor o algún que solamente tiene un faro funcionándole, ¿no? Bueno, me voy acercando más entre toda la polvareda y demás y veo que no era un coche, no, era un tanque de guerra. Un tanque de guerra. Fíjate. Es que en esa época, estamos remontándonos a los años 70, mediados 70, te digo exactamente, 74. Había en Argentina el grave problema de la guerrilla, de los grupos terroristas y demás. Entonces, el ejército estaba disperso por toda la República, en distintos sitios, y había, pues, destacamentos y demás. Bueno, pues dada la casualidad que a las 2 o 3 de la madrugada, que sería muy tarde, que íbamos nosotros con el coche, pues, por esos caminos de Dios, pues de repente esa polvareda estaba tapando el circular de un tanque.
Y este tanque, cuando se dan cuenta los del tanque que nosotros estábamos acercándonos, giran la torreta y nos apuntan con el cañón. Tú imagínate en plena, de madrugada, en un desierto, dentro de una polvareda, y que de repente tengas delante un tanque y ese tanque comience a girar la torreta y te apunte con el cañón. Sí. Que no es que se nos ponga aquí, es que ya nos salía por todos lados. Entonces, ¿qué fue la reacción? La típica reacción de un bicho de ciudad como yo, que entonces puse la luz de giro, o sea, como si estuviese en la ciudad, la luz de giro, para pedirle que yo me iba a cruzarlo por el lado izquierdo. Bueno, hice eso, y entonces, en la medida que yo me iba metiendo por el lado izquierdo del tanque, la torreta nos seguía. Y nos seguía. Hasta que pasamos, y yo ahí empecé a acelerar, y no pasó mal la historia. Fíjate. Pero quiero decir, no. Este caso es digno de mención, aunque no lo considero paranormal, pero... No, pero, paranormal no, paramilitar. Hay que ponerse en situación, la verdad sea dicha. Exactamente. Pero el otro que has dicho del candelabro y la luminosidad, la verdad es que te pones en situación, y luego años posteriores, a posteriori, que hayas visto un cuadro y te hayas informado y que lo hayas visto en pintura, la verdad es que es muy significativo. Me decanto al penúltimo caso, que son casos que somos ignorantes, no sabemos las cosas que suceden en diversos lugares, pero cuando te pasan y luego te informas, por eso no me gusta ir informado a los enclaves que voy, porque prefiero ir en blanco, por decirlo de una manera, virgen. Es mi forma de ser. Muchos compañeros no están de acuerdo, dicen que hay que ir informado, y los respeto 100%, pero cada uno lleva su forma de llevar una metodología en la experimentación, igual que antes de iniciarla, y esa es mi forma. Cada más estricto con su librito, en definitiva. Y nosotros, mira, la psicofonía de Belchite surgió de esa manera. Es decir, gran parte del equipo que fuimos a hacer la experiencia no tenía ni idea ni de la parte histórica. Ojo, claro, ahí sabíamos que había habido una guerra, pero los elementos históricos fundamentales o más los desconocíamos. Lo básico, vamos. Sí. Los básicos, exactamente. O sea, lo que pasa es que luego nos informamos, y entonces ya dices, pues, oye, a tal punto, informándonos y con gente especializada en la parte histórica, que de repente, en el programa mismo que llevé yo gente, un historiador, 2 militares de aviación. Bueno, los militares de aviación corroborando que el sonido que aparece ahí era exactamente el sonido de un avión de pistón que había en ese entonces volando sobre Belchite. Fíjate, te tengo que hacer la pregunta porque si no, no soy yo, Carlos. Estando allí, cuando terminamos la experimentación, o sea, obtuvimos registros, te estoy hablando ahora de la iglesia de San Agustín. En San Martín escuchamos pasos clarísimos. A la hora de reproducir la grabación, justamente cuando estás reproduciendo, que no estás grabando, escuchamos pasos en directo clarísimos, cuando teníamos sensores de movimiento, detectores de campos electromagnéticos. Por mucha aparatología que tuviésemos dentro de la iglesia, hubo pasos como que nos estaban bordeando y nosotros todos girando el cuello, como que no lo estábamos viendo, pero sabíamos cómo sonaba ese zapato en el suelo. Sí. Y en San Agustín, por ir resumiendo, escuchamos cantos gregorianos, pero te estoy hablando a las 4 de la mañana. A mí me han puesto ejemplos de que, bueno, los cantos que han puesto gente conocida en Belchite es una estafa. Es porque han grabado cánticos del colegio del Nuevo Belchite con los niños cantando. Pero hay que vivirlo, hay que estar ahí. No, y eso sucedió en alguna oportunidad, pero por el día. Entonces es normal que... Pero cuando la grabación es de madrugada, no van a estar en el colegio. Es a lo que voy, eso es. Pero lo que te decía para quitarme la espina es que cuando terminamos la experimentación,
nos pasó una cosa excesivamente curiosa para mí y para un servidor y para unos cuantos compañeros, que fue que al finalizar, con Juan Carlos Salavera estábamos súper a gusto, nos dijo cuando se fue que si viene la Guardia Civil que le llamemos sin ningún problema, que tenemos permiso de investigación toda la madrugada. Estábamos muy a gusto, pero cuando decidimos salir, salimos por un montículo y a la hora de salir por el montículo empezamos a escuchar un correr muy fuerte, muy potente. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que en el montículo, desde el primero hasta el último, empezamos a decir silencio, 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 y viene alguien corriendo. Pasaron como 30 personas físicas corriendo velozmente, apagamos linternas y todo, y nuestra incógnita fue de quiénes le siguen, quiénes les están siguiendo. Pero a lo que te quiero llegar, por si alguna vez has escuchado algo, te ha pasado algo a ti, por eso me quiero quitar la espina contigo hoy por fin, es que no había luna, estábamos totalmente a oscuras y se veían cómo esas 30 personas, entre comillas, iban corriendo todas en formación y delante del todo en el medio, como que si fuesen, imagínate, con capucha o lo que fuere, pero el de delante del medio iba como más clarito, era como un gris más claro. Sí. Pero todos los 29 restantes iban corriendo al unísono, de la misma manera en formación, en silencio, pero velozmente, de tal manera que nosotros intentamos correr de esa manera por el camino que iban ellos corriendo, y es que nos matamos si no llevamos luz. Fue excesivamente... Yo no lo llamo, porque luego hablé con Natividad, la historiadora de allí, que encima su familia, sus padres y sus abuelos residían pegado al ayuntamiento, algo estamos informados, y está en el libro de respuestas del más allá, esta señora que la invité y la pedí permiso para nombrarla, pero la pregunté, y al igual que obtuvimos una parafonía que era la hora del Ángelus, que obtuvimos la voz masculina que decía las 12:15 cuando se inició la batalla, igual te digo que ella me confirmó y me corroboró de que allí no hacen prácticas. El ejército militar no hace maniobras allí. ¿Tú has escuchado algún caso como el que te acabo de contar de 30 personas corriendo en formación velozmente en plena oscuridad por el camino? Hombre, tal lo comentas tú, no. Lo que me estás diciendo tú me suena mucho como la Santa Campaña. Se os apareció ahí poco menos. No me decanto a eso. Es que fue de tal manera, Carlos, que luego cogimos el coche, fuimos a posta por ese camino, porque yo soy así, y fuimos con el coche por ese camino, y allí no había nada. Habían puertas cerradas. Pero cuando tú sabes que el fenómeno de la Santa Campaña, que son muchas las personas que lo han visto, lo han vivido, lo han sentido, sobre todo en zonas del norte de Galicia y todo ese tipo de zonas, sucede lo mismo, es decir, ven eso, el paso de estos monjes en esa cuestión, y cuando toman conciencia de lo que están viendo, van en busca de ellos y desaparecen completamente, ¿no? Es decir, algo quizás con respecto también en el caso vuestro que os sucedió eso, a lo mejor en la parte histórica del sitio ese, pues tiene algo que ver con algo que ha acontecido tiempo atrás, y que de repente pues vosotros habéis tenido la capacidad psíquica de poder visualizarlo en ese momento, ¿no? O sea que... Yo me estoy decantando más a eso, a lo último que han mencionado. Una unión, una conexión de planos de otra época, una mezcla que en esos momentos lo vimos. Claro. No me decanto a Santa Campaña, es que mi sensación, lo he dicho. Como símil, yo lo he dicho como símil. Sí, como símil, sí. Claro. Sí. Yo me decanto a ejército, eso no me lo quita nadie. Claro, pero que quiero decirme, en este caso será una Santa Compañía. En vez de la Santa Campaña, la Santa Compañía. El séptimo de caballería, vamos. Fue un momento que te doy mi palabra de honor, Carlos, que me dices que nos hemos cruzado con otro plano del pasado, con lo que fuere, y es que pongo la mano en el fuego. Es que fue inexplicable para mí. Sí, tiene que ser ese tipo de cosas. Mira, cuando estamos nosotros en el mundo onírico, cuando soñamos, sobre todo cuando hay sueños de esos potentes que suelen ocurrir, pues estamos rompiendo la barrera del tiempo. Es decir,
en milésimas de segundo, a lo mejor estamos soñando 50.000 cosas, una vida entera, ¿no? Y lo estamos viviendo con tal intensidad que a lo mejor si nos despiertan en ese momento, nos seguimos un momento creyendo que estamos en esa historia, ¿no? Por lo tanto, el mundo de la mente tiene esa capacidad que nos abre, nos rompe el factor tiempo y nos obliga a abrir los ojos hacia unas dimensiones totalmente distintas, ¿no? Qué interesante. Te voy a hacer la última pregunta. No te pienso robar más tiempo porque ya lo hemos dicho antes que para otro día. Porque se me han quedado muchas preguntas en el tintero porque tenía mucha ilusión de que estemos aquí. Última pregunta. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, Carlos, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Hombre, yo creo que, no sé, yo lo veo muy difícil que podamos tener una respuesta clarificadora a todo esto de momento. Nos podemos llevar un poco por teorías, pero es que tú date cuenta, Daniel, que hasta la astronomía se basa en teorías. Es decir, que aquí podemos hablar de que la vida empezó en el universo en tal, pero es que son teorías. Entonces, si lo que hemos hasta el momento estudiado en los libros oficiales de la historia de la humanidad, sabemos, o debemos saber por lo menos, que son teorías, que han ido cambiando además a lo largo del tiempo. Imagínate en el plano de las experiencias sensoriales, que entonces ya vámonos. Es decir, estamos y continuaremos estando en un plano especulativo en función a las experiencias que vayamos viviendo. Pero simplemente, aquí radica un elemento fundamental en la sociedad actual. La gente habla con tanta facilidad, dice, no, porque la teoría de tal, y digo, pero vamos a ver, usted sabe lo que quiere decir teoría. Es decir, hoy la gente da por válido algo que no es válido, sino que es una visión que tiene la ciencia en este momento, pero que es una teoría. Y la teoría puede ser modificada, como lo ha sido a lo largo de la historia, montones de veces. Por lo tanto, tú fíjate, no hace más de 150 años, quizás un poquito menos, los científicos, los mayores científicos de la Academia de Francia de las Ciencias, negaban en absoluto la presencia de meteoritos porque, según ellos, en el cielo no podía haber piedras. Fíjate. Yo, Carlos, a lo que más me decanto con esta pregunta que siempre realizo, la estrené con Pedro Amorós en una entrevista que tuve el honor de participar y me apunté esta pregunta y tengo el gustazo y orgullo de preguntártela a ti también, que es la que te acabo de mencionar, pero lo que yo quiero profundizar con esa pregunta es, ¿tú crees que con ese otro plano, esa otra dimensión, como queramos definirla, pero tú crees que con el paso de las décadas, siglos, milenios, tú crees que lo que quiera que haya allí en el otro plano dimensional, crees que está permitido que antes de que nosotros partamos de este plano terrenal, ¿crees que está permitido, es mi pregunta, saber 100% lo que hay allí? Esa interactuación clara 100%, que nos den esa ayuda de decir, hay esto, esto y esto, y vas a ir a este sitio y después tienes que hacer este aprendizaje para ir a otro plano dimensional. ¿Tú crees que está permitido? Bueno, a nivel individual sí, pero esa es la parte evolutiva de cada persona. Es decir, a pesar de que seamos en el mundo 7.000 o 8.000 millones de habitantes, lo que sea, cada uno es un elemento particular y personal e individual. Y cada uno
tendrá mayor o menor capacidad para concebir, para evolucionar, para contactar, para entender pues determinadas cosas. Hay quienes dicen que han llegado a la iluminación. Bueno, pues el camino no es nada fácil. No te lo dan en ningún curso acelerado y mucho menos a través de, yo qué sé, de mensajería. Es decir, te entiendo. Es muy complejo la cuestión, pero que se puede llegar, pues seguramente que sí, pero siempre de forma individual. Aquí no hay ninguna escuela, ni ningún... Te pueden preparar, ¿no? Pero te pueden educar, te pueden facilitar. En la antigua Grecia, cuando tú ibas a prepararte, a nivel filosófico, a nivel de conocimiento y demás, te exigían como cosa fundamental que supieses matemáticas, geometría y música. Si no conocías las tres cosas, no entrabas en una universidad, o mejor dicho, en un templo de sabiduría. Por lo tanto, exigirnos hoy en día a ser iluminados, pues yo creo que mucha gente tendría que empezar por, ya no te digo la música solamente, ni te digo la matemática, ni te digo la geometría. Habría que empezar por lo más mínimo, que sería lo mejor en respetar el idioma, porque nos estamos cargando hasta el idioma. Fíjate. Es el vehículo que nos permite comunicarnos entre nosotros. Entonces, hay una especie de necesidad por parte de la gente de llegar a la iluminación, pero sin contarla con las herramientas que necesitas para llegar ahí. Es decir, todo es un proceso que necesita esfuerzo o dedicación y a veces situaciones muy complicadas, porque lo que no hay que olvidarse es que para conseguir determinadas cosas en este mundo tan difícil de las investigaciones parapsicológicas o de determinado tipo de temas, tienes que, lamentablemente, quitar muchos favores que la propia sociedad te puede dar a ti de bienestar para tú dedicarte de pleno a la labor investigativa y evolutiva. Así es. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo. La verdad es que, jolín, ¿cómo decirlo? Siempre te escucho y ya lo he dicho anteriormente en los podcasts o cuando has salido en algún sitio, en televisión o donde fuere, en algún programa o algo, pero ahora que estamos de tú a tú, para mí es que está siendo una clase magistral escucharte. Yo no me considero un pelota para nada en la vida, ni lo seré, pero realmente estoy muy, muy, muy contento con haber hablado contigo y haber aprendido, pero en primera persona, escuchándote, y un orgullo, de verdad. Y por última pregunta ya, para saber informarme a día de hoy, a razón del COVID-19, por desgracia, el coronavirus, ojalá acabe ya pronto esto, pero lo que te quería preguntar, me pareció escucharte en alguna ocasión de que estabais haciendo unas rutas del misterio, estabas presentando en Zaragoza algunos... ¿Sabes por dónde quiero llegar? Sí, bueno, de hecho se hicieron algunos viajes antes de lo del problema del COVID. A día de hoy, ¿cómo es? Explícate un poquito si quieres. Tenemos previsto, pero de alguna manera está un poco paralizado por las situaciones últimas, las últimas noticias no son buenas, en el sentido de que hay rebrotes, lamentablemente, que están surgiendo. Sí te quiero comentar que en el muro mío de Cuarta Dimensión, en Facebook, hace 2 meses y medio, 3, hice un artículo sobre que se titula Pandemia y Planeta, Planetas y Pandemia, el título. E hice un estudio sobre la situación astrológica desde el año pasado hasta septiembre de este año sobre el tema del COVID-19. Y de momento, dentro de poco sacaré yo el resumen de todo, de momento los datos que yo informo ahí se están dando paso por paso, sin necesidad ni de asesores, ni de inversiones millonarias,
ni de cantamañanas, que de repente pues han montado lo que han montado y que mañana póntelo y mañana quítatelo y haz esto y ahora lo hace el otro, ¿no? Sí. Pues yo dentro de poco estoy haciendo un resumen de toda la cuestión, pero está en acceso en el muro de Cuarta Dimensión, ese artículo en concreto, donde hablo del tema de la visión astrológica de la pandemia y cómo hasta el momento se han estado dando paso a paso los acontecimientos. Por eso te digo que siempre hay materia de estudio. Realmente eres un auténtico profesor, hay que reconocerlo y da gusto, de verdad. Por mi parte, si tú mismo te has ofrecido encima en que lo dejamos para un segundo y continuamos, porque sabes que tengo más preguntas anotadas y no quiero robarte más tiempo, pero por supuesto que lo cojo y acepto de que otro día volveremos. A razón de lo que has mencionado del COVID-19, que todo está saliendo a razón de lo que has comentado, por último, estos son videollamadas, lo que estamos haciendo en este de tú a tú con Daniel Barrios. Nunca he dicho a fecha de que se está grabando para luego publicarlo. Es un canal más sencillo y humilde que nada, pero como me parece interesante lo que han mencionado, hoy estamos en la madrugada de 8 de julio y hay constancia de lo que está diciendo este señor, pongo la mano en el fuego, que es honrado 100%. No, te digo, porque además en el muro de Facebook, ahí te sale también las fechas en que se escribe una cosa, ¿no? Indudablemente lo que está escrito ahí está investigado meses anteriores, es decir, que ahí está vertido lo que es la investigación que he ido haciendo sobre el tema, ¿no? Pero, por lo tanto, ahí hay una correlación, una cronología de acontecimientos marcada, ¿no? Exactamente. ¿La numerología tiene que ver algo con esto? Pregunto. Pero bueno, la numerología es una herramienta más de investigación, más limitada que otras, pero tiene su capacidad también de informar, ¿no? Porque en realidad de todo te puedes encontrar información. Todo depende de tu grado de interés y de tu preparación para conocer o para indagar o profundizar en un tema, ¿no? Pero de todo se puede aprender. Me está saliendo la frase y la voy a decir en alto, si no, no soy yo. Todo está conectado. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos. Somos parte de un todo, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente un honor. Muchísimas gracias, de verdad. Y si quieres decir en 30 segundos, un minuto, cualquier cosa, un consejo, lo que te pida el cuerpo, si te apetece, algo que te venga a la mente, un consejo para los aprendices como un servidor o un consejo global, algo que tengas que comentar por el COVID, lo que fuere, lo que te pida el cuerpo. Básicamente, quizás la idea fundamental sería el hecho de que para todo aquel que esté interesado en indagar, en investigar este tipo de cosas, que recuerde que uno de los principales, la principal herramienta de trabajo que tiene que tener la persona es la paciencia, punto 1. Y punto 2, la observación. Todo científico, si no sabe observar, jamás va a aprender algo. Y lo mismo ocurre en este tipo de investigaciones. Ser observador y tener paciencia, que no todo sale a la primera, pero cuando tú diriges tu parte psíquica hacia un punto definido y lo tienes claro, llegas a buen puerto. O por lo menos a un puerto interesante para descubrir cosas, ¿no? Y lo que sí está claro, que cuando llegas a ese puerto descubres que hay otros puertos más. O sea que la cosa no acaba ahí solamente. Bueno, Carlos, pues de verdad que me ha gustado mucho el último mensaje que has dejado y reflejado, y de verdad, un verdadero orgullo. Has demostrado que eres una persona que da igual que sea una persona conocida, no sea conocida. Yo no soy conocido y en cuanto te pedí la solicitud de aceptar una invitación que tú ya sabes, junto con esta también, del de tú a tú, y la aceptaste sin ningún problema y eres una persona honrada y de verdad, una persona a seguir, y pienso seguirte toda mi vida porque este regalo que me has dado esta noche para mí se me queda, sinceramente. Muchísimas gracias. A ti, por supuesto, y que en este mundo pues tenemos que apoyar el hombro todos, porque la magia necesita
ese apoyo generalizado, porque en definitiva la vida es mágica. Y en la medida que nosotros entendamos y vivamos la vida intensamente, vamos conociendo lo bonito, a veces lo difícil, pero en el fondo todo es magia. Todo es un ir y venir de esa energía, y que nosotros somos los canalizadores de ello, ¿no? O sea, en definitiva, nosotros somos una representación de las energías, y con nuestra labor diaria, pues lo que hacemos es manifestar y canalizar toda esa magia que nos permite el mundo de la parapsicología y de todo ese tipo de fenómenos. Pero vamos, agradecido también a ti, porque siempre es encantador el poder llegar a la gente y contar las experiencias que vamos teniendo. Viva la naturalidad, y me ha encantado, sinceramente. Muchísimas gracias, Carlos, y espero que vaya todo bien por allí. Un fuerte abrazo. Y algún día nos conoceremos en persona. Para mí será igual de orgullo que lo que ha pasado esta noche y lo que he aprendido de ti, por supuesto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. A ti, saludos a todos. Gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un saludo. Hasta luego.